Bueno, listo, muchachos. Va- Vamos a ver cuál votaba la mayoría. Efectivamente, la mayoría votó la B, pero yo sé que la mayoría que votó la B es por memoria. Algunos, algunos lo hacen por memoria. Algunos saben que esa es la B por memoria, o sea, ven la imagen y dicen, ah, la B, pero uno les pregunta, bueno, ¿y por qué es la B? Y se quedan, ¿cómo se dice? Hay frío, hielo, verbo to be, escuchamos y no jugamos, escuchamos y nos agarramos puñas, o sea, se quedan así. Yo no sé cómo aprendí todo eso de quedamos, pero bueno, y ni el teorema del coseno conocerán. Pero, Juan Sebastián, aquí no es necesario aplicar teorema del coseno ni teorema de seno. Aquí literalmente solo necesitamos aplicar razones trigonométricas. Eso es solamente razones trigonométricas. No me acuerdo el tema, pero sé que era por ALA. Bueno, o sea, aquí no vamos a explicar ni teorema del seno ni teorema del coseno, porque aquí no aplica ninguna de estas dos. Aquí literalmente lo que estamos... Aquí, ¿saben algo? O sea, es súper curioso porque no es necesario el teorema del coseno. Simplemente por teorema de Pitágoras se puede sacar. Se puede sacar. ¿Y por qué por teorema de Pitágoras? Porque si se dan cuenta, esto es un triángulo rectángulo y eso también es otro triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que sí aplican las razones trigonométricas. Recuerden que las razones trigonométricas son aquellas que pues nos ayudan a resolver ya sea un ángulo o ya sea un lado de un triángulo rectángulo. Entonces, pues bueno. Entonces, pues vamos a resolverla. La verdad es algo bacano, es algo chévere y usted aquí se tenía que saber cuál era la razón trigonométrica del coseno. ¿Por qué? Porque aquí te están diciendo, una persona ubicada en el punto P de un edificio, o sea, ustedes son esta personita, o sea, ustedes son P, ustedes en ese momento son P. Una persona ubicada en el punto P del edificio conoce los valores de qué. Miren, con los valores del coseno de A y el coseno de B. Coseno de A y del coseno de B. O sea, él sabe cuánto vale este coseno y cuánto este otro coseno. O sea, él no se sabe el seno, ni la tangente, él se sabe es el coseno. Entonces, usted tendría que saber qué es coseno. Entonces, pues, usted tiene que saber seno, coseno y tangente. Si usted pues no se sabe seno, coseno y tangente, ahí sí ya es un poquito muy paila. Entonces, ¿yo cómo me lo aprendí? Yo me lo aprendí con el muy famoso Coca-Coca Hip Hip, Coca-Coca Hip Hip. ¿No lo han escuchado nunca? O sea, usted coloca aquí Coca, Coca, Hip Hip, luego le pone una rayita y dice Coca, Coca, Hip Hip. Y ya le quedó. O sea, ¿vieron que ya le quedó? O también el Socatoa, algo así, el Socatoa. Pero la verdad es que el Socatoa no me gusta. Es decir, entonces Coca, Coca, Hip Hip. O sea, literalmente es lo mejor que puede existir. Y pues lo podemos rellenar, porque aquí no lo terminé de rellenar. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cosecante, sí, así, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, el Socatoa. El Socatoa también sirve, pero a mí me gusta más el Coca-Cola Hippie. O sea, ¿usted qué se tiene que aprender? Usted se tiene que aprender es el orden de acá. Que primero seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. O sea, a veces a mí se me olvidaba qué iba primero, si secante o cosecante. Entonces yo decía, bueno, después de tangente, pues el que le sigue, cotangente. Pero de secante y cosecante me confundía. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo decía, bueno, yo primero soy seca y luego soy recontra seca. Entonces, secante y cosecante. Yo soy seca y luego remato. O sea, primero yo soy seca y luego remato.
Y así yo me lo aprendí. Entonces uno solamente tiene que aprender este orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y ya. Y mire, lo podemos borrar. Lo podemos borrar y también se hace. No pasa absolutamente nada. Coca, coca, hip, hip y para arriba. Coca, coca, hip, hip. Y ya le quedaron las razones trigonométricas, no se las tuvo que aprender. O sea, y yo mis exámenes de matemáticas, el profesor veía, o sea, yo no sé, diría, uy, pero esta se aprendió todo. Y yo, y porque yo siempre lo colocaba al ladito, o sea, eh, yo sabía que tenía un examen de matemáticas, ya sea el teorema del seno, coseno o razones trigonométricas. Entonces yo siempre hacía esto, y colocaba cero, coseno, tangente, cotangente, soy seca, luego más seca, y colocaba coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Y ella me guiaba. Entonces, seno es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre ¿qué? Sobre mi hipotenusa. Coseno es igual a mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto y listo. O sea, esto lo que traduce es hipotenusa y esto lo que traduce es cateto opuesto. Entonces yo me acuerdo que muchas personas se confunden en saber qué es cateto opuesto o cateto adyacente. Muchachos, el mismo lado no va a ser el cateto adyacente o el cateto opuesto. Ustedes tienen que tener en cuenta que es dependiendo de dónde está el ángulo, es que es el cateto opuesto o el cateto adyacente. Con los del PRIFE yo voy a dar esta clase de trigonometría, pero un adelanto, es un adelanto. O sea, ustedes tienen esto de acá. Exactamente, hay que mirar dónde está el ángulo. Entonces yo tengo este ángulo de acá. Ah, no, y pues recordar que solo tenemos dos catetos y una hipotenusa. Hipotenusa que sería el lado más largo y el cateto los otros dos lados que sobran. O sea, el que no es más largo, los otros dos que no son más largos. Entonces yo tengo este ángulo. El cateto opuesto de ese ángulo sería este de aquí. Pero el cateto adyacente sería este que está aquí al lado. Diferente pasa si yo tengo este ángulo de aquí abajo. Mi cateto opuesto es este de aquí y mi cateto adyacente es este de aquí. O sea, dependiendo de dónde está el ángulo, cambia el cateto opuesto o adyacente. Si el ángulo está aquí, el cateto opuesto, el que está al frente, y el adyacente, el que está al lado. Es simple. O sea, usted no tiene que aprender que, bueno, este siempre va a ser el opuesto, este siempre va a ser el adyacente. No. Todo depende del ángulo que le estén pidiendo. Todo depende del ángulo que le estén pidiendo. Entonces, bueno, ya que usted sabe eso, ya que se aprendió las razones trigonométricas con el coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip, ya lo podemos resolver. Dice que la persona afirma que puede determinar la altura del edificio del frente si conoce también la distancia X entre los edificios. La anterior afirmación es verdadera, o sea, él dice que él puede hallar esto, o sea, él dice que él puede hallar todo eso si él conoce ¿qué? Si él conoce el valor de X. Entonces uno tiene que ver, ¿es cierto o no es cierto? Entonces, como te dice que además de saber X, porque él dice que si él sabe X, lo puede resolver, también sabe los valores de qué. Conoce los valores del coseno de A y del coseno de B. Cojamos el coseno de A. Coseno de A. Lo podemos hacer o con valores o lo podemos reemplazar con valores reales. Pero bueno, tenemos el coseno de A. Coseno de A, recuerden que coseno es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, ese que está aquí. O sea, X. ¿Sobre qué? Sobre la hipotenusa, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿será que nosotros haciendo esto, nosotros haciendo eso, podemos resolver? ¿Será que nosotros haciendo eso podemos resolverlo? Efectivamente, muchachos, efectivamente lo podemos resolver. ¿Por qué? Pongámosle un ejemplo. Él sabe cuánto es el coseno de A. Digamos que para él coseno de A es 60 grados. Coseno de A para él es 60 grados. O sea, él conoce que el coseno de A es 60 grados. Le podemos poner valores. Para quienes no saben, coseno de 60, si no me equivoco y estoy bien ahorita mismo, es un medio. Entonces tú sabes coseno de 60, un medio, pero bueno. Y tú sabes
cuánto vale X, ¿verdad? Te dice que tú sabes la distancia X. Digamos que la distancia X, no sé, es 8 centímetros. O sea, él sabe la distancia, 8 centímetros. Y lo que no se sabe es la hipotenusa. Coseno igual a cateto adyacente, el que está al ladito, que sería X, sobre mi hipotenusa. Entonces yo resuelvo eso. ¿Cómo resuelvo eso? Pues paso este para este lado y este que está aquí lo paso al otro lado a dividir. Entonces me quedaría 8 centímetros entre ¿qué? Entre el coseno de 60, que es un medio. ¿Y un medio es igual a qué? A 0,5. Y me quedaría así. Entonces yo podría decir, no, pues mi hipotenusa es igual a 8 sobre 0,5. Si ustedes hacen esa división, la hipotenusa valdría 16. La hipotenusa valdría 16 centímetros. Entonces ya usted dice, ok, esa hipotenusa vale 16 centímetros. Ya sé que esta vale 8 centímetros. Sé que X vale 8 centímetros. Entonces, ¿qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Me faltaría conocer el valor de ese cateto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que hacer el teorema de Pitágoras, que recuerden que el teorema de Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Recuerdan? Esa es mi teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces simplemente yo hago eso. Aquí como voy a hallar es un cateto, porque esta sería la hipotenusa, que es el lado más largo, entonces sería al revés, entonces uno coge y dice que, bueno, entonces el valor de ese cateto sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos ese cateto al cuadrado. Eso nos da el valor de esto, y luego que usted hizo con eso, usted hace exactamente lo mismo que hizo con el otro triángulo de al lado, y yo luego la suma que le dio de acá, la suma con esta de acá y ya le dio la altura. Entonces, ¿por qué se los expliqué así rápido? Pues para tener ya todo rayado. Y ahora se los vuelvo a explicar con más calma. Entonces, vamos a repetir. Vamos a repetir. Nos dice que esa persona que está aquí, esa persona que está ahí, conoce tanto los valores del coseno de A como del coseno de B. O sea, esa personita que está ahí, o sea, nosotros, digamos que somos nosotros, sabemos cuánto vale este ángulo de acá y también sabemos cuánto vale este ángulo de acá, pero en coseno. O sea, sabemos es el coseno. El coseno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo. Entonces, nos dice, o sea, la persona afirma, o sea, la persona dice que sí o sí, si se conoce o sea, si se conoce X, o sea, si se conoce X, la distancia entre los dos edificios, yo puedo saber cuánto mide todo esto. ¿Hasta ahí queda claro? Eso sí lo tienen claro. Sabe el coseno de A, el coseno de B, sabe cuánto vale X, y que con eso, y solamente con esos tres datos, él puede averiguar la altura. Eso es lo que, hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. ¿Cómo nosotros podemos saber si puede o no puede? Tenemos que sabernos las razones trigonométricas del qué, del coseno. Ya hicimos el coca-coca hip hip, coca-coca hip hip. El coseno es que el coseno es igual a cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Entonces, lo hacemos con el primer triángulo. Coseno de A. Porque recuerden que el coseno es de un ángulo, ¿no? Entonces, coseno de A. ¿Igual a qué? Igual a mi cateto adyacente. Mi cateto adyacente, que sería ¿qué? ¿Cuál es el que está al lado de ahí? X. ¿Sobre qué? Sobre mi hipotenusa. ¿Qué pasa aquí? Muchachos, nosotros tenemos coseno de A, nos dice que conoce los valores de coseno de A y de coseno de B. Si tenemos coseno de A, dice que sabiendo la distancia X lo podrá resolver, así que también tenemos X, lo que no tenemos es la hipotenusa, pero tenemos dos valores, muchachos. Hacemos ahí un despeje que nos quedaría así, que la hipotenusa sería igual a X sobre el coseno de A. Y así yo hallo la hipotenusa. Yo sé cuánto vale esto. Entonces yo le coloqué valores. Yo les coloqué valores como para que vean que sí se puede sacar.
O sea, de que de verdad la hipotenusa sí va a tener un valor. Tengo mi coseno de A. Pueden poner el valor que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque te dice que conoce los valores. Puedes poner el que tú quieras. Yo le puse 60 grados porque el coseno de 60 es un medio. Y no tendríamos que trabajar con raíces cuadradas. Entonces yo dije, bueno, coseno de A lo conozco. Le puse que es coseno de 60. X, como también lo conozco, le puse un dato random. Le puse 8 centímetros y la hipotenusa. No sé cuánto vale la hipotenusa. Bueno, entonces yo hago esto, X, que es un valor que conozco, que yo en mi ejemplo hipotético le puse 8, y el coseno de A, que es coseno de 60, que en mi caso hipotético, 0,5. La hipotenusa, usted divide eso, le va a dar 16. Si usted divide eso, le va a dar 16. Entonces usted ya sabe cuánto vale esa hipotenusa, ya sabe cuánto vale ese cateto, porque usted sabe el valor de X. Y pues que nosotros en nuestro caso hipotético le pusimos 8 y en nuestro caso hipotético la hipotenusa dio 16. Hacemos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Para saber cuánto vale ese cateto de ahí. Usted hace el teorema de Pitágoras y usted sabe cuánto vale ese cateto de ahí. Entonces usted lo resuelve, tal vez hace el teorema de Pitágoras y ya le da el valor de ese cateto. Luego hace exactamente lo mismo que hicimos con este triángulo de acá. Coseno de B, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente también vendría siendo la X y esta es la hipotenusa. Sabe este valor, calcula la hipotenusa y después con teorema de Pitágoras ya tiene este valor, sabe la hipotenusa, calcula ese valor de acá y luego lo suma y sabe la altura. Entonces sí quedó entendido cómo se podría sacar. ¿Sí quedó entendido? ¿Alguien no entendió? Aquí usted tenía que tener varios preconceptos. Tenía que saber qué era coseno. ¿Cómo así que sí, no, Nicole? O sea, usted aquí tenía que saber que era coseno. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿En qué parte te perdiste? Te leo. En todo un poquito. Pero, o sea, ay, no, 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 no. Yo lo traté de explicar paso a paso, es que es paso a paso. O sea, entiende lo que yo hice. Ok, entendiste lo que yo hice. Ok, me imagino el problema es cómo tú lo haces. Pero yo me pongo a hacerlo y ni borracha lo hago. Ok, el problema es cómo tú lo haces. Claro, mira, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que irte familiarizando con las preguntas. Tienes que ir familiarizándote con los temas. O sea, tienes que empezar a practicar. Las preguntas difíciles de aprenderse. No, y si le sale una así, ¿cómo la va a responder? Si le sale una así, muchachos, por favor, por favor. Miren que a mí una piloto me salió el teorema de Tales. Como ya yo me sabía la fórmula del teorema de Tales, fue fácil para mí responderla. Pero pues para las personas que nunca habían hecho una pregunta de teorema de Tales, pues claramente se les iba a dificultar. También me salió preguntas de álgebra, me salió también de preguntas de razones trigonométricas, me salió el volumen de, uy, Dios mío, de algo que yo me quedé, Dios mío, ojalá sí sea esta así como se saca el volumen, porque yo no me acordaba cómo se sacaba el volumen de una cosa ahí 3D yo. Entonces era como que acordarse. Teorema de Tales, eso, si hay una pregunta de eso lo explico. Bueno, bueno, ¿cuánto yo saqué en mates? Yo saqué 100. Eh, eso sí no lo sabía, Josías, eso sí no lo sabías, daticos. Y con preguntitas pilotos y todo. Pero bueno, entonces sí, o sea, ya te aprendiste coca, coca, hip, hip, ¿no? O sea, eso es lo importante. Eso es lo importante. Que ya te aprendiste el coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Sí, Nicole, vamos a hacerlo. Vamos ahora, vámonos con la lógica. ¿Cómo así que con este diente y eso de actitud? No entendí. No entendí, pero bueno. Vámonos ahora a referencia. Ah,
Bueno, muchachos, ahora vamos a hacerlo con la lógica. Vamos ahora a hacerlo con la lógica sin tener que hacer todo esto. O sea, aquí es como para que entiendan el concepto. Para que entiendan el concepto. Entonces, bueno, ya sabemos que la afirmación es verdadera. Entonces, borremos todo eso de nuestra mente, todo lo que hicimos. Ahora, ¿cómo lo sacamos con la lógica? Primero, sí tenemos que saber preconceptos. Tenemos que saber que hay dos triángulos rectángulos. Tenemos que saber que hay dos triángulos rectángulos. Tenemos también que saber que yo tengo razones trigonométricas, también tengo yo que saber que tengo teorema de Pitágoras. O sea, tú tienes que saber dos cosas, tienes que saber primero tres cosas. O sea, no pasa nada si te la sabes o no te la sabes. O sea, tú tienes que saber tres cosas. Tienes que saber primero que todo que es un triángulo rectángulo y que como es un triángulo rectángulo puedes hacer tanto razones trigonométricas como teorema de Pitágoras. O sea, eso era lo único que tenías que saber si no si no sabías hacer todo esto. Te tenías que saber esas tres cosas, entonces lo sacamos por lógica. Ok, si me dicen que yo tengo el coseno, yo sé que el coseno hace parte de algo que se llama razones trigonométricas. Bueno, me dice que yo tengo coseno, me dice que yo tengo un cateto. Entonces, bueno, o sea, si yo tengo mi coseno, yo tengo mi cateto, o sea, si yo sé cuánto vale mi coseno y sé cuánto vale un ángulo y sé cuánto vale un lado, pues yo supongo que con esos dos yo puedo sacar otro lado. O sea, esa es la lógica que ustedes podían hacer si ustedes no sabían cómo hacer todo esto. Entonces ustedes hacían eso. Ustedes podían hacer esto así, bueno, yo tengo un dato acá, yo tengo un dato acá. ¿Qué tal que hay una fórmula que me diga que yo puedo sacar o la altura o la hipotenusa o un valor que me falta con esos dos datos que yo tengo? Tengo dos datos y luego puedo sacar otro. Y si yo saco otro, puedo sacar el otro. Entonces si yo tengo, si me dan dos datos, yo puedo sacar la altura. Epa, muy bien. Entonces, a mí me queda la A y la B. Sí, yo la puedo sacar. La A me dice, sí, porque al multiplicar x por coseno de A y x por coseno de B, obtengo los dos catetos que sumados corresponden a la altura del edificio. La A suena rara. Es que para que sí o sí suene la B. Eh, la A te dice sí porque al multiplicar x por coseno de A. Entonces usted se tiene que poner a pensar. Usted tiene que ponerse a pensar. Ok, ¿cómo así que yo multiplicando eso que conozco y eso que conozco voy a sacar lo que yo necesito? O sea, está como raro. O sea, sospeche. O sea, no todo es color de rosa. O sea, si yo multiplico esto y multiplico esto, ya, ya, ya obtuve lo que yo necesito, usted dude, o sea, ¿cómo así que es tan fácil? O sea, es una pregunta de álgebra y tan fácil lo voy a sacar, o sea, multiplico esto y luego, o sea, multiplico, primero, como te dicen x por coseno de A, multiplicas x por coseno de A y luego multiplicas lo que te dio de acá por coseno de B por x, está como raro. O sea, ¿cómo así que yo lo multiplico y lo sumo y ya sé qué es? O sea, está como raro, o sea, ¿cómo así que haciendo algo así? ¿Cómo así que haciendo un crossover así? Ya yo sé cuánto es esto, está raro. Entonces usted dude. ¿Cómo así que yo multiplicar x por ese coseno y ya todo se me arregló? Entonces usted dude. Y la B te dice, sí, porque con los cosenos, o sea, con los cosenos que yo sé, con los cosenos, y con la x, que también yo sé, puedo calcular hipotenusas y luego el teorema de Pitágoras para lo que falta. Usted dice, bueno, sí, o sea, yo utilizo el coseno, yo utilizo la x y yo puedo calcular la hipotenusa. Ok, suena más real que multiplicar estos dos y luego sumarlos. Suena más real la B que la A. Y ya por lógica usted podía saber que era la B. O sea, por lógica usted podía saber que era la B. Y le queda la B. Pero si seguimos por mente matemáticas, primero pues ya sabemos que la que te dice no, pues eran súper descartadísimas. Eh, y la D, no porque coseno de A, indican proporciones entre lados de triángulo. No, no están indicando proporciones. Recuerden que proporciones es como decir que 1 sobre 2, 1 es a 2 como 2 es a 4. Eso es una proporción. O sea, por así decirlo, una igualdad. Y aquí pues no estamos hablando de ninguna igualdad. Y la C se cae totalmente porque tú haciéndolo sí te das cuenta que sí puedes utilizar el teorema de Pitágoras. Y pues la A te dice sí porque al multiplicar
X por coseno de A, y eso es súper mentira. Tú no vas a multiplicar X por coseno de A, porque tú al despejar la fórmula te da es X sobre el coseno de A, no X por coseno de A. Por eso cae totalmente también la A. Y la B es lo que hicimos, muchachos. Sí, porque con los cosenos y con X puedo calcular las hipotenusas. Exactamente, eso hicimos, calculamos las hipotenusas y luego usamos el teorema de Pitágoras para los catetos que nos faltaban. Y eso fue lo que hicimos. Y pues por eso es la B. ¿Todo bien con esa pregunta? Esa pregunta requería más explicación, entonces por eso. ¿Todo bien? Bueno, muchachos, me alegra, me alegra.